¿Y cómo estás? Estoy bien después del atentado que sufrí, ¿no? El 9 de noviembre del año pasado. Pues estoy recuperado, hago vida normal y bien, muchas gracias, bien. Hay mucha gente que no sabe exactamente qué pasó. No sé si podrías explicarnos el porqué de ese atentado, por qué usted está amenazado de muerte, las claves del origen de lo que ocurrió. Bueno, yo cuando llego al Parlamento Europeo en 1999, soy nombrado inmediatamente vicepresidente del Parlamento, cosa que mantuve en sucesivas reelecciones a lo largo de los 15 años que estuve en el Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo, aparte de la labor legislativa ordinaria, ¿no?, hay otras muchas causas que los diputados se implican, ¿no? Y hay intergrupos que trabajan para diferentes objetivos. No sé, pues hay un intergrupo que se llama Amigos de Israel, por decir uno, ¿no? Otro que es Amigos del Camino de Santiago. Y entonces hay un intergrupo que se llama Amigos del Irán Libre, Friends of Free Iran, ¿no? Y cuando yo llego al Parlamento, un diputado socialista, Pablo Casaca, me dice que si me gustaría incorporarme a este intergrupo, que estaba formado por 70, 80 diputados de distintos grupos, de los conservadores, del PP, socialistas, había algún verde, liberales, o sea, muy, digamos, plural en este sentido, pero que se caracterizaba por apoyar políticamente a la resistencia iraní, al principal grupo de oposición al régimen de los ayatolás, que, como sabes, es un régimen criminal, asesino, terrorista. Y yo me incorporo, ¿no?, y voy siendo cada vez más activo, apoyando al Consejo Nacional de Resistencia iraní, que preside una señora que se llama Mariam Rajavi, una mujer extraordinaria, y me hago muy visible y muy significado en este apoyo a nivel internacional. Participo en muchos actos públicos, escribo muchos manifiestos junto con otros diputados, tanto de nacionales de distintos Estados miembros como europeos. Soy un orador regular en todos los actos que organiza la Resistencia, en particular su gran reunión anual que reúne a 80 o 100.000 iraníes en el exilio, ¿no? Y al final acabo siendo una de las figuras más comprometidas y más, digamos, notorias, ¿no?, en este apoyo a un cambio de régimen en Irán. Cambiar de esta dictadura teocrática a una democracia decente, ¿no? Bueno, eso hace que yo sea objeto de la atención del régimen y me coloca entre sus enemigos públicos, ¿no? Aproximadamente hace 2 años, el régimen hace pública una lista de sancionados por el régimen, o sea, para decirlo de manera llana, una lista de sus principales enemigos fuera de Irán, ¿no? Bueno, y en la lista, donde hay una serie de políticos y personas de la sociedad civil
de Occidente, yo estoy el primero. Es el primero de la lista. Y después ponen una lista de organizaciones. Las dos primeras, de una fui presidente de honor muchos años, que es este intergrupo que te he dicho del Parlamento. Y la segunda todavía soy el presidente, que es un think tank con base en Bruselas que trabaja por la democracia, la libertad, los derechos humanos en Oriente Medio y en particular en Irán, ¿no? Y las dos organizaciones de la lista están las dos primeras. Bueno, a partir de aquí yo, pues, me inquieto un poco, ¿no? Porque el régimen iraní ha matado a mucha gente fuera de Irán. En Irán ya ni te cuento. O sea, en Irán son decenas de miles los que ha ejecutado o asesinado, ¿no? Pero fuera de Irán son centenares, ¿no? Y, sobre todo, disidentes iraníes en el exilio, opuestos al régimen, a los que han matado en Francia, en Alemania, donde estuvieran, ¿no? Nunca, hasta hace unos años, habían atentado contra políticos occidentales. Pero esto, fruto de su desesperación, supongo, y de la tremenda oposición interna que tienen de la gente, pues esto cambia hace unos años y empiezan a intentar asesinar a políticos occidentales que les combaten políticamente. Y entonces, pues ha habido varios atentados que han sido neutralizados por los servicios de inteligencia occidentales. Por ejemplo, el FBI pudo desarticular a tiempo un atentado contra John Bolton, el que fue consejero de seguridad de Trump y embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas. Bueno, yo no tuve la suerte de que lo desarticularan a tiempo y ellos, en su época, estos asesinatos los cometían ellos mismos. O sea, un comando de la Guardia Revolucionaria o de sus agentes del Ministerio de Inteligencia del régimen se desplazaban a Francia, Alemania, Suiza y allí cometían el asesinato. Y después volvían a Irán rápidamente, ¿no? Últimamente ya no lo hacen así, contratan mafias, o sea, no lo hacen ellos directamente. Entonces, en mi caso, contrataron los servicios de una mafia de origen marroquí que está establecida en Holanda, que se dedica a la droga, al tráfico de seres humanos. Y entonces, pues un sicario de esa mafia pues, fue el que me disparó. Por tanto, ese atentado fue organizado y financiado por el régimen iraní, que se lo encargó a esta mafia. Y en el caso de John Bolton, por ejemplo, era una mafia latinoamericana en Estados Unidos. Mi caso era una mafia europea, ¿no? El sicario y todos los que han colaborado están identificados. Ha habido 5 detenciones, pero los 2 principales, el sicario que me disparó y un marroquí que aparentemente era el coordinador, esos están huidos en busca y captura en O. ¿Y usted notó algo extraño las semanas anteriores al atentado? Yo no me di cuenta de nada. Me hicieron seguimientos durante semanas, claro, pero yo era totalmente ajeno, es decir, nunca me di cuenta de nada extraño. ¿Y podría explicar entonces exactamente lo que pasó? ¿Usted salió de...? Bueno, yo volví a casa después de andar por el Retiro y cuando estaba a 30 metros de mi portal se me acercó este individuo que llevaba el casco de la moto puesto. Yo no tuve tiempo ni de verle. Y entonces me habló, desde detrás me habló. Me dijo, hola, señor. Como hay mucha gente que me habla por la calle, pues yo me di la vuelta y
esto me salvó la vida, porque al darme la vuelta, en vez de dar la vuelta a la cabeza sobre un eje vertical, incliné la cabeza. Y él disparó al cuello. Pero como yo hice así, incliné la cabeza, me entró la bala por la mandíbula y salió por la otra mandíbula. Y él no pudo repetir el disparo porque había mucha gente en la calle que, en vez de huir, se acercó a ver qué pasaba. Entonces él, cuando vio que venía, se fue, tenía una moto allí aparcada, una scooter, y se fue. O sea que fue un milagro, querido Luis, un milagro. Preguntarle sobre esto. ¿Usted piensa que realmente hubo alguien que le salvó? Bueno, a ver, esto depende de cómo tú tengas fe o no tengas fe, ¿no? Es decir, porque claro, ¿por qué me salvó a mí y no salvó a otros, no? Tanta gente que ha muerto a manos de sicarios, ¿no? Pues, bueno, pues no sé, pero sería la Almudena, que era el día de la Almudena, no sé. Pero vamos, aquí estoy de milagro, ¿no? ¿Y usted qué recuerda después del disparo? Bueno, tengo recuerdos muy confusos porque perdía la conciencia a ratos, ¿no? Entonces recuerdo vagamente la ambulancia. No recuerdo, por ejemplo, que un señor se quitó la chaqueta y con su chaqueta comprimió los dos orificios para parar la hemorragia, porque yo sangraba mucho. En el suelo había un charco de sangre enorme. No recuerdo. Después recuerdo vagamente la ambulancia y en el teléfono móvil, porque no podía hablar, claro, escribí Irán. Porque yo lo que no quería en ningún momento es que la gente pensase que tenía algo que ver con la política española, ¿no? Y bueno, pues escribí Irán en el teléfono y se lo enseñé al personal de la ambulancia. Después llego al hospital y ya no recuerdo nada. Y me desperté 4 días después de la operación, que me reconstruyeron todo esto, las mandíbulas. Llevo varias piezas metálicas. Y me desperté y yo pensaba que era el mismo día. Había pasado 4 días, intubado y sedado. Y bueno, a partir de ahí empezó un proceso de recuperación muy laborioso, muy lento, muy difícil. Tanto de recuperación física como psicológica, ¿no? Porque físicamente pues no podía hablar, no podía tragar, no podía andar y no me podía prácticamente mover. Y psicológicamente pues tuve al cabo de unos días un estado de depresión, de angustia, de ansiedad insoportable. Entonces tuve tratamiento para esto también. O sea, ha sido una recuperación muy lenta en el plano físico, en el plano mental. Y ahora, pues 7 meses después, pues hago vida normal, afortunadamente. Y cambiando... Todavía tengo alguna secuela, por ejemplo, tengo esta parte de la cara como de corcho, ¿no? Dormida, ¿no? Y bueno, pues para hablar a veces tengo alguna dificultad, pero bueno, comparado como estaba, puedo dar gracias que he tenido una recuperación muy buena. Gracias a los médicos, a mi familia, a los que me han ayudado, logopedas, rehabilitadores físicos y mi mujer, que ha sido una pieza clave, ¿no?, en mi recuperación. Y por tanto, bueno, pues ahora ya he recuperado mi actividad ordinaria, ¿no? ¿Y cree que podrá volver a hacer vida normal como la que hacía antes? Sí, ya lo estoy haciendo. Sí. Y salir a la calle, etcétera, todo. Sí, bueno, lo que pasa que
Ahora estoy sujeto a medidas de protección muy estricta. Ujú.